No me pongan cosas más, decímelo de frente. Queremos apostar lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida. Hola, y acá estamos en el streaming de Popa en Cultura, en el programa que se llama No me chamulles más. No me chamulles más. Ahora sí. ¿Y por qué no me chamulles más? Y porque me parece que compartimos este sentimiento generalizado que entra y sale, que no. Nos pasan un poco alguna película, ¿no? Que no les ocurre a ustedes, para además adentrarnos en el tema de nuestra invitada de hoy, que la tecnología tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, y en medio de todo eso se pasan nos mandan cada sapo. Nos comemos cada sapo. Pero no queremos comerlos. No los nos sapos, queremos. No queremos, y por eso estamos en No me chamulles más. Porque Exacto. queremos ir de frente con la verdad. La posta, queremos la posta. Sí, queremos la posta. Que no nos versemos más. Ya estamos grandes. Y aparte ya estamos decirnos las grandes. verdades, si guste o no guste, asumir que está bueno escuchar las verdades, aunque nos moleste un poco, después las entendemos y las asimilamos, pero vale. Hoy, en esta tarde de lluvia, 18:07 ya en la República Argentina, estamos en la operación técnica con Leo Giusti, Jorge Cabrera y Nico Giancaglini. En la producción, por supuesto, siempre ahí acompañándonos, Pablito de Francesco. Nuestras redes y vías de contacto en Instagram y en Twitter nos encontrás como @iniciativapp. Nuestra web www.pollerapantalon.org. Y en Facebook, Pollera Pantalón. Nuestro mail, pollerapantalon.info@gmail.com. Y ya lo decías vos, Fafi, hoy con una invitada realmente de lujo, ¿no? Total. Que además nos va a meter, porque nosotros ya venimos charlando un poquito sobre los Silver, ¿no? Estuvimos con Liliana Parodi hace un par de programitas y la realidad es que hoy lo vamos a encarar desde otro lugar porque tenemos una invitada que se llama Florencia Nicolet. Hola, Flor, Hola. Bienvenida. Bueno, Hola, gracias. Flor. Gracias por la invitación y feliz de estar acá. Bueno, y nosotras muy feliz de recibirte. Y vos sos CEO y fundadora de Seniority, Ujú. pero además, fue una premiada nuestra, ¿no? Así es. Un lujo premiar a una persona con tus talentos y que lleva adelante un proyecto, un emprendimiento, mejor Ujú. dicho, de estas características. Como las quiero. ¿Por qué no nos contás? ¿Por A qué? ver, Seniority nace hace un par de años ya, hace bastantes, con un objetivo muy claro que es que las personas más 40, más 50, ¿no? Ya a esta altura ya sería como muy difícil hablar de los más 40 en estos términos, pero pensar en esta nueva longevidad, en esta nueva vida que tenemos que vivir, ¿no? Más larga y más plena y más activa, porque nos exige eso nuestra economía, pero también nos exige la vida misma, ¿no? Vamos a vivir 100, 120 años, o sea, por ahí nosotros no, pero sí nuestros hijos y sí nuestros nietos, y pensar en cómo vamos a vivir esos años y qué nuevas habilidades tenemos que ir incorporando para que esos años sean súper plenos y súper activos. Digo, la actividad es necesaria porque nuestro cerebro tiene que estar en actividad para poder ser sano, ¿no? O sea, tenemos que cuidar el cuerpo y tenemos que cuidar el cerebro. Son las dos partes las que tenemos que cuidar. Y seguir en actividad, sea la que fuere, o sea, actividad laboral activa con ingresos económicos o no, en actividad, aunque sea de colaboración con otros, es fundamental para esto. Por otro lado, por supuesto que la irrupción de las nuevas tecnologías hace un par de años y ahora la inteligencia artificial nos exige incorporar esas habilidades para poder seguir activos en el mundo laboral y para poder seguir en esto, ¿no? Lo que decía, con esa salud mental y con esa salud y esa capacidad de seguir generando. Hay algo que es crítico, que todos los que hacemos Seniority, ahora transformándonos un poco también, porque no nos queda alternativa, pensamos siempre y es, hay habilidades y hay conocimientos, y lo estábamos hablando hace un ratito. Fuera de aire, me encanta decirlo que nunca lo dije. Fuera de aire. Lo estábamos hablando en la previa.
estas habilidades que vamos incorporando a las personas a lo largo de la vida, que sí se reutilizan y que sí son reutilizables, y no desde el punto de vista utilitario, digo, ¿no? Tenemos un conocimiento y capacidades desarrolladas en nuestras vidas laborales y también en nuestras vidas personales, que son de gran utilidad y que son de gran... que tienen una capacidad de entrega que nos permite proveer, lo estoy hablando siempre en términos utilitarios y no es eso lo que quiero decir. Digo, es importante pensar en todo lo que nosotros podemos ofrecerle a la sociedad con nuestros conocimientos y nuestro desarrollo adquirido, ¿no? Más allá de que sea utilitario económico, digo, sabemos cómo manejar situaciones complejas, sabemos, somos perseverantes porque somos más grandes, entonces tenemos mucha menos esta cosa de no me sirve lo tiro, no me sirve lo dejo, ¿no? Entonces, sí podemos entregar estas habilidades que me parece que son fundamentales para la co-creación con generaciones que todavía no se desarrollaron por ahí. Y la experiencia sobre todo, ¿no? Y además me parece que por ahí lo que se observa un poco en las nuevas generaciones es que no están preparados para el fracaso. Seguramente debemos tener buena parte de culpa nosotros, ¿no? Total. Porque les quisimos dar todo, les quisimos brindar un mundo sin mayores dificultades, entonces cosa que no nos pasó a ninguna de nosotras. Sí. Entonces me parece que ese miedo al fracaso no lo tenemos, pero además somos fundamentalmente muy resilientes. Claro. Sí. Entonces esto me da la que sirve un montón, ¿no? Sirve. Cuando nosotros hablamos de trabajos y de actividades intergeneracionales, estamos hablando de eso, ¿no? Hay capacidades que tienen las nuevas generaciones, que son las capacidades más creativas, o de pensar fuera de la caja, o de estar criticando lo que pasa, también por la propia esta cosa de la inmediatez, esto no me sirve, lo dejo. Que es fundamental para la innovación, ¿no? O sea, son aptitudes de las nuevas generaciones que son buenísimas para la innovación. Pero nosotros somos resilientes, nosotros tenemos otras capacidades de sostenernos en el tiempo, en decisiones y no tirarlas hasta la basura. O sea, por lo mismo, ¿no? Las mismas habilidades o contraposición de habilidades son las que unidas pueden tener una potencia enorme, ¿no? Flor, una pregunta. Imagina, para entender un poco cómo funciona Seniority, teniendo en cuenta que dijiste que ahora tuvieron que hacer una reconversión o un cambio, nosotros, ¿no? También. Ustedes también. Llega un profesional, llego a Seniority yo, ¿y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen conmigo, ¿qué me preguntan? Lo primero que nosotros sabemos y tenemos comprobado, y no nosotros por nosotros, sino porque la neurociencia ya lo comprobó, es que las personas tenemos habilidades neurocognitivas que nos permiten desarrollar nuevas habilidades permanentemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? La creencia, ya para mí es como histórico esto, pero la creencia que nosotros teníamos de nacemos, elegimos una profesión y la mantenemos para toda la vida porque es lo que aprendí a hacer, ya sabemos que eso no es así, ¿no? Nosotros podemos aprender a lo largo de nuestra vida, es más, es necesario aprender a lo largo de nuestra vida para, lo que decíamos hace un ratito, mantener el cerebro sano. Entonces, que nosotros podemos seguir desarrollando habilidades, nuevos conocimientos, etcétera, es un hecho, ¿no? Y entonces lo primero que hacemos es evaluar con algunos test, pero evaluar, digo, no desde un lugar de saber, sino cuáles son las mejores herramientas. Exactamente, las habilidades que tenemos. Sí, ¿por qué no poder evaluar? Sí, está bien evaluar. Construye mucho. Desde un lugar positivo. Permite entender, digamos, claro. Qué habilidades tenemos cada uno y tratar de encauzarlas en los conocimientos de tecnología que se necesitan en el momento, ¿no? En el momento histórico. Antes nosotros hablábamos de QA, de capacidades de verificar software o capacidades de desarrollo de software. Bueno, todo eso se transforma porque la IA irrumpió en nuestras vidas. Entonces ahora necesitamos darle habilidades de inteligencia artificial a la gente para que pueda reinsertarse, pero ya desde otras capacidades. Pero lo primero que hacemos es ayudar a las personas a visualizarse en otro rol, en otra posición, en otro lugar, y en cuáles lugares tiene que ver con esos test,
y a partir de ahí entregar capacidades nuevas, que lo que nosotros decimos es, hacen un upskilling, ¿no? O sea, o un reskilling te permite cambiar el lugar de trabajo, y o upskilling, que es te doy nuevas habilidades para que puedas seguir desarrollando tu profesión o tu aprendizaje o tu historia laboral con nuevas habilidades que sí son necesarias en este momento de la historia del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un rato hiciste un comentario respecto de esta cuestión que yo llamaría los chicos de freezer lleno, ¿no? De esta cuestión de inmediatez, de todo urgente ahora, y lo que no va lo dejo, lo desecho automáticamente. Para innovar, como una necesidad anterior el tema de dejar, o sea, para construir algo, uno necesariamente necesita deconstruir todo aquello con lo que llega. No, todo lo contrario. El conocimiento previo es fundamental para la innovación. Lo que hay que deconstruir es que la creencia de que las cosas se hacen de una determinada manera. Eso es lo que tenemos que deconstruir. Las cosas se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Y lo que tengo que pensar más es en el objetivo y en el resultado que tengo que lograr, no en cómo sé hacer ese resultado. Entonces, pero la experiencia previa y todas las experiencias previas, creer que la experiencia en la cocina no nos sirve para trabajar es una pavada, porque ahí es en donde nosotros podemos decir, mira, la receta de cocina me dice que primero tal cosa. Claro, es un proceso, ¿no? sabes de procesos. Exactamente, Digamos, sabes de sos procesos. como un ingeniero, pero en la cocina. Exacto. Entonces, la transversalidad de los conocimientos son fundamentales para la innovación. Entonces, no hay que dejar lo que uno sabe. No es que la innovación viene porque hice eureka, no, fui caminando y dije, voy a hacer, no. Viene de la experiencia y viene de los conocimientos previos. Pero sí creo que es fundamental para innovar esto. No creer que las cosas se hacen de la manera que siempre, de la manera que lo aprendí a hacer, o de la manera que me dijeron, o de una sola manera. ¿Y qué pensás respecto de, o qué evalúan ustedes que sienten las personas que se acercan a Seniority? ¿Lo hacen por una necesidad laboral, de una salida, o acceden a lo que ustedes tienen para ofrecerles con felicidad? ¿Cuánto pesa la palabra alegría incursionando en este campo, en estas posibilidades nuevas que la vida ofrece, y cuánto es un mochilón infernal que decís, uy, lo tengo que hacer, me quiero matar? Qué linda pregunta. No. Al principio las personas se acercan más con un mochilón. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Me voy a quedar sin trabajo? Me quedé sin trabajo. Pero a medida que pasan el proceso de la reconversión, siempre es con felicidad. Es con felicidad porque descubrirte hábil, descubrirte poderoso, descubrirte potente, que es lo que en realidad hacemos, ¿no? O sea, volvés a tener el registro de tus 15, de tus 20 y decís, todavía puedo, o mira, todo lo que traigo y todo lo que puedo hacer todavía. En general, el proceso después es muy feliz, pero al principio sí, las personas llegan con un poco más de pesar, ¿no? De preocupación. Es un proceso que tenés que hacerlo cuando estás en esa situación límite de... No. Conviene hacerlo, digamos, lo puede hacer una persona en cualquier momento. Sí, no conviene, hay que hacerlo, claro, okay. No hay que hacer, o sea, los estudiosos de la reconversión dicen que las personas hasta ahora no nos reconvertíamos, ¿no? Nosotros nacíamos en un momento histórico en donde la vida era nacer, crecer, desarrollar familia, me desarrollo profesionalmente en lo que aprendí a hacer y listo, me jubilé y después, bueno, si me queda un ratito de vida, capaz que disfruto la jubilación si me alcanza. Sí. Y ahora, o sea, ya en nuestros años estamos hablando de que hay 1 o 2 reconversiones laborales en nosotros, total, ¿no? Estamos promediando los 40, 50, 60. Más o menos. Bueno. Yo al menos. Habla por vos. Ella tiene 30. Como 15. Claro, sí. Y en realidad estamos hablando de que ya las nuevas generaciones van a reconvertirse 4 o 5 veces, ¿no? O sea, porque
la dinámica laboral y las dinámicas de las tecnologías nos van a exigir que estemos todo el tiempo, que también es un tema, ¿no? O sea, estamos hablando de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y estar en ese ciclo y en ese ritmo también es. Y la prolongación de la vida misma, ¿no? Claro. O sea que nosotras a los ejes temáticos tradicionales que premiamos en Pollera Pantalón, tecnología, educación, formación ciudadana, le agregamos un eje que al principio denominamos la que pega el volantazo. Okay. Y es, bueno, para Claro. llamarlo de una manera un poco más Qué lindo. prolija, pulcra, Claro. le pusimos transformación, Claro. o reconversión, mejor Reconversión. dicho. Y creo que la extensión y la prolongación de la vida hacen que necesariamente, o de una manera hasta natural, sin una crisis, las personas o podamos o nos enfrentemos a la cuestión de nuevos desafíos. Claro. Porque, como vos bien dijiste, en un momento determinado terminábamos la escuela secundaria y la vida misma nos exigía que eligiéramos la carrera para toda la vida, el novio o la novia para Para casarte toda la vida. para toda la vida. Y bueno, y la gente cuando uno llegaba al momento del matrimonio decía, hasta que la muerte nos separe, más allá del sacramento en el que uno Más allá. cree o no, porque el promedio de vida eran 50 años, Claro, 60 claro. años o mucho, como Claro, una barbaridad. claro. Entonces, en realidad, la gente, la vida útil que tenía, o la vida Era viva, esa, era era esa, esa. claro. En este no había momento... chance, no había tiempo para separarse y No, volverse a casar. claro. pero no tenías el con la tiempo. proyección de vida Claro. que hay hoy día, también es un poco, es algo que una reflexión personal, ¿no? Ujú. Que me planteo, ¿cuánto es de cierto que nosotros hemos sido facilitadores de nuestros hijos en términos de la inmediatez de las cosas? ¿Y cuánto es una licencia que se toman? Porque no existe el para siempre, no existen las decisiones que toman hoy No. a los 20 para toda la vida. Vos sabés, Fabi, ¿No? que cuando nosotros hablamos de esto, siempre estamos diciendo lo siguiente. Las necesidades y los objetivos laborales y personales tienen que ver con los momentos históricos, ¿no? Sociológicos que vivimos. O sea, y hago el recorrido rapidito. Tenemos la generación de la posguerra. Esa generación no podía pensar en cambiar de laburo 20 veces, porque había que reconstruir el planeta. Esa generación tuvo que pensar en cómo vamos a comer, cómo vamos a generar alimentos para poder sobrevivir. Entonces, no era una generación que podía estar pensando, ni podía estar creando tecnología. O sea, lo que ocurre con la tecnología, lo que ocurre con las profesiones, lo que ocurre con las vidas personales, tiene que ver con los momentos históricos y con los, como yo digo, con los checks que ya ocurrieron. La generación posterior, los baby boomers, no estaban pensando en cómo generar alimentos, porque eso ya lo había resuelto la generación anterior, la generación de la posguerra. Entonces ahora estaban pensando en cómo dar estabilidad a sus familias y tener alguno. Entonces, bueno, cómo compramos un televisor, cómo compramos una casa, estábamos ahí. Los siguientes, la generación X ya no tenía ese problema, ya estaba resuelto por la generación anterior. Entonces, ¿en dónde estábamos los X? Los X estábamos pensando en cómo ser exitosos profesionalmente, y todo eso, si vos mirás históricamente, y ustedes que son estudiosas de esto, las películas de cada época también hablan de eso. O sea, Samantha la bruja, El secreto de mi éxito, o Propuesta indecente, ¿no? Cada una de esas Sí. de esos momentos históricos también se representan en el arte o en las profesiones. ¿Cómo le vas a decir a un chico a mi hija, te tenés que preocupar por la casa? Mi hija ya no está preocupada por la casa, o porque no va a poder acceder nunca, o porque ya la tiene, porque yo ya me preocupé por eso. Entonces ella está pensando en cómo va a disfrutar de la vida y qué profesión, o cómo va a desarrollarse profesionalmente para disfrutar el proceso, ¿no? Entonces cada una de las generaciones atiende el problema generacional. Entonces, como vos decís, hay algo que tiene que ver con nosotros resolvimos cosas, y entonces sí, obvio, la inmediatez es un problema, pero también tiene que ver con algo que nosotros ya resolvimos. Entonces ahora tienen otra problemática, y ahora las nuevas generaciones tienen la problemática
del planeta, de la eco, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer para ser sustentables. Entonces estamos hablando de la sustentabilidad. Hace 100 años no se hablaba de la sustentabilidad, porque no éramos conscientes del problema que estábamos generando nosotros mismos en el indesarrollo del planeta. Ahora, el mundo de la tecnología es sin duda como negocio, ¿no? Uno de los que mejor paga en materia salarial. Sí. Sin embargo, también hay una reconversión respecto de los puestos de trabajo que buscan, Claro. porque yo me acuerdo de un momento donde se necesitaban programadores, entonces Exacto. buscaban y era bastante difícil, ¿no? Encontrar. Hoy, ¿en qué están específicamente? ¿Qué están buscando? Hoy están buscando cómo implementar, o sea, hoy estamos en una transición y eso también es un tema, porque el advenimiento de la inteligencia artificial nos pone en jaque a todos, no solamente a los usuarios, sino también a los que hacemos tecnología. Porque por un lado, los que hacemos tecnología tenemos que encontrar de dónde esa innovación, esa tecnología se puede implementar y que sea útil, y a los que no saben tienen que aprenderla. O sea, estamos en un momento de transición complejo, que además no arrancó con inteligencia artificial, arrancó hace un par de años, si se acuerdan, con los NFTs, los metaversos, Sí. Claro. la blockchain. O sea, esto ya no pareciera una moda, sino, bueno, vino para quedarse. Hay que ver ahora cómo le damos utilidad. Y los que además estamos preocupados por lo social, o sea, es como le damos utilidad sin dejar gente afuera, ¿no? O no tanta gente afuera. Flor, pregunta. La semana pasada estuve en una charla de longevity en la Universidad de San Andrés, muy interesante, ¿no? Y había varios directores de recursos humanos. Y uno de ellos dijo, y los demás dijeron, sí, es así, que hoy los jóvenes no quieren ser líderes. Cosa que me sorprendió el concepto. ¿Vos ves algún cambio en estos más 40 respecto de eso? ¿O el más 40 todavía busca ser líder? Porque me pareció una definición fuerte, ¿no? Que los chicos cambian de trabajo, se toman años sabáticos, Claro. porque en realidad no quieren ser líderes. ¿Tiene que ver esto con la tecnología? Sí tiene, pero es con la tecnología en el sentido amplio, ¿no? Sí, Cuando sí, yo les contaba totalmente. hace un ratito de lo generacional, cuando digo lo social, etcétera, la tecnología, las herramientas tecnológicas son un resultado del momento social en el que estamos. Obviamente de capacidades que se desarrollan, ¿no? O sea, ahora tenemos un celular que hace un montón de funciones y antes teníamos que tener N aparatos que hacían eso. Pero para mí eso está más relacionado, o sea, sí es tecnológico, pero está más relacionado con lo otro, con el momento social. No con lo tecnológico. No, es al revés, decís vos. Se unen, ¿no? Okay. Se unen en Okay. el momento histórico, decís, mira, es una tecnología que te permite desarrollar N habilidades, entonces ¿para qué quiero tener un problema de llevarme 100 personas en la mochila a casa si en realidad puedo salir? O sea, yo conozco historias rarísimas las conozco fehacientes, de médicos jóvenes que en el medio de una operación dicen, estoy terminando mi horario de trabajo, me tengo que ir, ¿no? Y el médico viejo dice, ¿cómo te vas a ir? Claro. ¿Qué te pasa? Juramento hipocrático, Claro. ¿no? ¿De qué? Claro, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué? ¿Lo podemos juzgar? Bueno, no, tienen otro mindset, otra forma de pensar. Difícil para nosotros que tenemos que resolver esa continuidad y esa operación, o sea, nos genera desafíos como sociedad. Y eso sí también tiene que ver con la tecnología, pero me parece que tiene más que ver con ese momento social histórico, ¿no? Bueno, la verdad, un placer y daría para horas, ¿no? Horas de cerrando. charla. Este fue solo el inicio, te vamos a volver a invitar. Viéndote ahora, realmente nos aplaudimos por haberla premiado en ese momento, Sí, por favor. obviamente. Lo volveríamos a hacer Sí, un millón de veces. Me parece que lo que hacen es maravilloso, y la continuidad de lo que hace Pollera Pantalón siempre es maravilloso. Así que Bueno, Gracias, muchísimas Florencia. gracias. Estuvo con nosotros Florencia Nicolet, ella es CEO y fundadora de Seniority, y fue una premiada de Popa. Total. Que además ahora ya se viene, Ya ¿no? se viene, se vienen las candidatas. Viene. Epa. A premiar en los medios, en las Obvio, redes, obvio. a candidatear. A candidatear, sobre todo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Momento, así que acá estamos Mientras estamos bailando. Empezamos bailando. Sí, que va a tener que cantar. El premio sorpresa es que nos toque alguna pieza. Guarda con lo que piden. Guarda con lo que deseas. Claro. Puede ser una pesadilla. También, ¿por qué Yo no? tenía una amiga que su abuelo decía que cuando uno habla, Dios lo escucha. O sea que lo que pidas te va a llegar. Ojo con lo que pidamos. Ojo. Bueno, Maru 10, porque no quiere que le... Malu. Sí, por eso, no te gusta que te diga María Luz. Así que vamos con Maru Maru 10. suena reto. Suena reto. Ah, ¿en Maru serio? de 10. Maru de 10. Maru de 10. Maru de 10 es nuestra invitada de este momento porque, bueno, vos sos directora institucional del Colegio María Guadalupe, un colegio de Tigre, pero que además ganó un premiazo, ¿no? Un premiazo. Un premiazo Sí, y que increíble. son un verdadero ejemplo que tuvieron mucha difusión en su momento, porque esto ocurrió en el 2024, pero que para nosotras, por lo menos en No me chamulles más, sigue teniendo un valor enorme y ojalá hubiera muchos colegios que lo Sí. imiten. Sí, totalmente. Bueno, gracias por invitarme, gracias por seguir dándole ruido a esto que está buenísimo, porque es verdad que a veces la educación es medio una mala noticia, ¿no? Como que escuchamos datos que de verdad nos preocupan y que son urgentes, y poder desde una escuela del conurbano bonaerense, que trabajamos en contextos de vulnerabilidad social, tener esta buena noticia de que las cosas pueden ser distintas, que podemos tener resultados diferentes en contextos desafiantes, es muy, muy potente. Y la verdad que para nosotros ese reconocimiento a nivel internacional en 2024 fue un motor pero espectacular, porque nosotros somos una fundación, la Fundación María de Guadalupe, que trabaja para brindar oportunidades a chicos, a jóvenes que viven en contextos de pobreza, para, a través de la educación, abrir mundos, ¿no? Generar que cada uno de nuestros estudiantes pueda elegir su futuro sin importar dónde nació. Y a partir desde ese 2024 nosotros abrimos un nuevo colegio. Wow. ¿Otro así colegio? Que, ese mismo año, así Ah. que fue como un empujón muy, muy lindo. ¿En la misma zona? En Garín. Ah, Está mira, cerquita, pero es otro barrio, o sea, podemos Sí. hacer mucha sinergia, que está buenísimo. La fundación desde que nació con esta misión enorme, entonces siempre pensó en no ser solo un colegio, sino poder crecer en más colegios y poder también crecer en ser un modelo para tener educación de calidad en
estos contextos más desafiantes, ir siempre siendo como esta especie de laboratorio, ¿no? Viendo qué está sirviendo, qué tiene resultados, qué no, dónde aprendemos. O sea, vamos logrando logros muy significativos que nos llenan de orgullo y que esto tiene que ver con ese reconocimiento también. Pero que finalmente lo que queremos es aprender todo el tiempo para lograr generar aprendizajes que los podamos llevar a otras escuelas. Y eso estamos haciendo. Estamos trabajando. El año pasado solo nos visitaron cerca de 50 escuelas del mundo o sea, vinieron brasileros, vino un británico, vinieron educadores de distintos lugares, hablamos con ministerios acá en Argentina, nos visitan todo el tiempo, que esto para nosotros es como un impacto colateral muy potente de poder mostrar lo que hacemos, y con algunas de estas escuelas también estamos trabajando en más profundidad. Así que, conclusión, lo del premio es un motor espectacular. Gracias. Esto era solo el gracias. Tenemos muchas preguntas. Sí. Contanos un poco cómo fue la génesis de esto. Mira, iba a preguntar lo mismo. Porque estas cosas se piensan, no es que no es que se hace camino al andar, ¿no? Totalmente. Bueno, esto nace a partir de una iniciativa de María Paz Mendizábal, que es nuestra fundadora. Ella es trabajadora social y estaba trabajando en el barrio de Las Tunas, que es ahí en Tigre, donde está esta primera escuela, y ella empieza a detectar esta necesidad de generar una escuela transformadora, ¿no? Que por ahí en estos barrios ellos hacían apoyo escolar, trabajaban, era un proyecto en el barrio Las Tunas que trabajaba con las familias, con chicos, pero decía lo que verdaderamente puede transformar, y viendo la trayectoria de sus propios hijos, decía, tiene que ser una escuela que pueda ser de jornada completa, que pueda tener docentes capacitados, formados, que pueda dar respuesta a las necesidades que traen las familias, que traen los chicos, y ahí empieza a soñar con esto. Suma en este sueño enorme a Roby Subirón. Roberto Subirón es un empresario, emprendedor, uno de los fundadores de Despegar.com, un grosso hoy dedicado a educación. Y él también le sumó esta mirada un poquito más empresarial de decir, bueno, ok, que no sea solo una escuela de Las Tunas, que sea esto, un modelo educativo con posibilidades de generar aprendizajes para el sistema de educación pública en general. Uno de los ejes que él trae muy fuerte es que además estas escuelas sean muy eficientes, ¿no? Que cada peso que se invierte sea porque eso trae aprendizajes, y que tengamos un costo por alumno que sea similar al de las escuelas de gestión estatal. Esto nos permite que lo que nosotros hacemos no es porque invertimos millonadas, porque los recursos son muy finitos, sino por hacer las cosas de manera distinta para tener resultados distintos. Así que bueno, de ahí nacen. Ellos empezaron con el colegio, con la iniciativa empezaron a sumar muchas más personas que lo hicieron posible, y empezó en un terreno ahí en el barrio de Las Tunas, con primero, segundo y tercer grado, pero ya con un proyecto de crecimiento de tener todo el secundario completo. Hoy acá en el Cole de Las Tunas tenemos 750 estudiantes, desde salita de 3, porque después terminamos abriendo el nivel inicial, el jardín de infantes, desde salita de 3 hasta el último año de secundario. Y ya tenemos 6 camadas de egresados, cerca de 250 egresados. Entonces esto nos permitió ver a nuestros egresados y ver el impacto de nuestro proyecto. Primero nos empezó a enseñar a potenciar la propuesta, ¿no? Entender, finalmente ahí podemos medir presentismo, podemos medir aprendizajes por evaluaciones, pero el resultado último de nuestro trabajo es la vida de nuestros egresados. Y ahí empezamos a ver que había un montón de cosas que fuimos logrando, un montón de desafíos sobre los cuales seguir trabajando. Y ahí abrimos nivel inicial con nuestras primeras camadas de egresados, el Jardín de Infantes, y abrimos un programa de inclusión laboral, que hoy también es parte de nuestra propuesta, que es para egresados del secundario, para acompañar un poquito más, ¿no? Hoy no solo con un título del secundario alcanza, tenemos que acompañar proyectos de vida. Entonces empezamos con el programa de inclusión laboral, con alianzas con universidades, y a partir de todos estos resultados nos animamos al segundo colegio. Wow. Me gustó el concepto que leí, que comentaban de la terminalidad con herramientas, ¿no? Que empezar y terminar algo, pero que te deje algo para poder seguir. Esa es un poco la idea de estos proyectos. Sí, totalmente. Recién las escuchaba en la entrevista anterior, ¿no? Como hay que reinventarse. Estamos educando chicos para un mundo que
que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Cuando se van egresando y los que entran en salita de 3, ¿qué les espera, no? Entonces es ir generando a los chicos principalmente con eso, con competencias, con herramientas y con capacidad de elegir, ¿no? De ser ciudadanos responsables y que ellos puedan elegir. Esto lo hacemos desde que ingresan en salita de 3, de ir fortaleciendo las herramientas y capacidades, la educación emocional, toda una propuesta transversal. Y por sobre todo en esos últimos años. Ahí nosotros trabajamos muy fuerte en el nivel secundario para dar sentido a ese secundario, ¿no? Hoy por ahí uno compite con el mundo del trabajo, con que si el título no sirve para nada y capaz que es más fácil largar, pero nosotros tratamos de darle mucho sentido a ese título, que a partir de ahí ellos puedan, desde hacer una orientación vocacional, tener un mentor para que los ayude a ver qué van a hacer y que les abra mundos, ¿no? A veces es importante entender el contexto, ¿no? Por más esfuerzo que pongan en el aprendizaje, hay que abrir oportunidades. Entonces, es abrirles mundos para que ellos puedan ir eligiendo, y en eso hicimos un programa de mentoreo para que tengan profesionales. Más o menos el 70% de las mamás, de los papás del cole, de los referentes de los chicos, no terminó el secundario. Entonces, para nosotros es muy importante poder acompañar a los padres en ese proceso de que sus hijos también terminen, pero también ir abriendo mundos, ¿no? Para mundos que por ahí no conocen, si nosotros no les abrimos las puertas. Hago otra porque es una invasión de preguntas la que tengo, pero porque te veo con tanta pasión y tanta alegría contarlo, y vos decís que esto opera en una zona bastante vulnerable, digamos, ¿no? ¿Cómo haces para que en ese mismo contexto se pueda llevar a cabo todo esto y con la alegría que estás transmitiendo cuando nos lo contás? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Bueno, ¿magia? No hacemos magia, hay un equipazo, hay muchísimo trabajo, hay chicos con un talento espectacular que a veces no me cabe duda. Hay muchas trabas, ¿no? Propias del contexto, de lo que significa hoy un montón de desafíos de los barrios populares, de que traen los chicos de algunas mochilas, pero sabiendo que atrás creemos que cada uno de los chicos que entra tiene mucha capacidad de aprender, de ir eligiendo, de ir superándose y de ir, logrando esto, poder tener un proyecto que ellos elijan de vida. Con esa convicción primero, después con un equipo muy potente, somos un montón, entre docentes, directivos, familias que se involucran, voluntarios, muchos donantes. Realmente Guadalupe es lo que siempre decimos, una comunidad. De hecho, el premio que nos ganamos es en colaboración comunitaria, porque lo que presentamos es, la escuela puede hacer un montón de cosas, pero no puede todo. Entonces necesitamos sí o sí generar redes. Y ahí las redes con organizaciones comunitarias, con otras organizaciones sociales y educativas, con muchos voluntarios, hay muchos voluntarios, con las empresas de las zonas que les abran oportunidades, que nos permitan que nuestro proyecto esté arraigado con la realidad de las oportunidades de los chicos. Con infinidad de donantes, que eso es algo que necesitamos seguir creciendo y promoviendo, porque esto es un desafío de la sociedad civil, ¿no? Creemos de verdad que desde nuestras escuelas podemos generar un modelo que haga un aporte muy significativo al sistema escolar en Argentina. Así que seguimos multiplicando, pero claramente lo que entusiasma es ver eso, es ver que se puede, que se logra, que hay resultados concretos y muy potentes. Hoy, para que se den una idea de nuestros egresados, el 87% está o estudiando o trabajando. La tasa del Nini, del famoso, es muy baja. Y esto en contextos de Argentina es el 75% el que estudió trabaja, el 60% ahora debe estar bajando porque hay un tema de desempleo juvenil grande, pero además estamos logrando que 1 de cada 2 chicos vaya a la universidad de nuestros egresados. Esto en estos contextos es 1 de cada 10 de acceso. Claramente, porque además le están dando la posibilidad de tener un futuro, ¿no? Sí. Dando herramientas, generando red y abriendo oportunidades, los chicos tienen unas ganas y hoy tenemos estudiantes graduados en distintas universidades, la UTN la tenemos muy cerquita, hay algunos en Ditela, en San Andrés, o sea, realmente hay, nuestros graduados son representantes nuestros en distintos lados, está buenísimo, son realmente hoy el ejemplo de que se puede hacer las cosas distinto y tener resultados distintos. Es una alegría y además lo que estás planteando es una amplificación
contraria a todo lo que se plantea insistentemente respecto de los chicos que surgen o que salen de familias postergadas o vulnerables, y que en realidad los chicos no es que no quieran o no tengan posibilidades, sino que están inmersos en un mundo que no se las permite, que no las hace ver, o por postergación o por indigencia o por lo que fuera. Entonces lo estimulante de tu mensaje, que esto creo que nos pone, nos empuja con un misil atrás a todos, nos eyecta al mundo del se puede, es cómo fueron logrando el compromiso y la adhesión de las familias. Porque más que nada en poblaciones como aquellas con las que ustedes trabajan, es muy difícil luchar contra la negación, contra la historia, contra la exclusión que han vivido vastos sectores de la Argentina mucho tiempo. ¿Cómo logran armar comunidad? Eso, hay una cosa que es muy sorprendente, porque por ahí hay un discurso que no conlleva esto, pero las familias quieren una educación distinta para sus hijos. Nosotros hoy se anotan 9 chicos y entra 1. Hay mucha demanda. Todos los días nos toca en la puerta una mamá, una abuela desesperada para ver si puede tener una vacante. Con lo cual, la buena noticia es que hay muchas familias queriendo una educación distinta. Frente a esto, obviamente, nos interpelan esos 8 que se quedan afuera, pero sí da a conocer que tenemos que hacer las cosas distintas en las escuelas para que esta no sea la oportunidad, sino que pueda haber otras que también den oportunidades a los chicos. Y nosotros con las familias trabajamos muy de la mano. Creemos que las familias tienen que ser educadoras junto con nosotros para poder tener resultados. Las incluimos desde el día 1, muy cerquita del proyecto, desde visitas, desde charlas, desde qué implica saber que ser papá, mamá en María de Guadalupe es intenso y exigente, porque entendemos que solo juntos podemos lograr el resultado que queremos, que es que los chicos terminen el secundario y que lo hagan con herramientas. Pero por supuesto que esos padres, digamos, de los chicos, al menos de ese 1 de 9 que logra acceder, tienen que ser personas que estén incluidas en el sistema. O sea, en general, ustedes tienen analizado, calculado si esos padres son padres que tienen un empleo formal o informal, pero trabajo. Sí, lo que nosotros priorizamos, porque justamente esa decisión de a quién le damos esa silla, tiene mucho que ver con buscar aquellas familias que tuvieron menos oportunidades. Y ahí sí medimos y tratamos de poder entender bien las situaciones, y hoy tenemos muy medidas las familias que son parte del colegio. Por eso decía, el 70% no terminó el secundario, cerca del 50% vive en condiciones de hacinamiento, y nosotros, como sabemos que podemos dar un acompañamiento muy transversal, tratamos de priorizar eso, aquellos chicos que por ahí sin ese acompañamiento se caerían del sistema escolar, y lo que más queremos es promover el derecho a la educación. Entonces no es que elegimos a las familias porque entendemos que son las que van a poder acompañar, sino que trabajamos con ellas para entender sus desafíos, entender sus contextos, cómo podemos acompañarlas mejor para que ellos también puedan involucrarse en este trayecto y estar involucradas en la educación de los chicos. Dar herramientas desde crianza, poder adaptarnos a sus horarios. Muchos trabajan, muchos informalmente, hay mucho de trabajo informal, entonces por ahí es muy difícil acomodar horarios. Damos distintas opciones de reuniones, enseñamos a leer un boletín, como un montón de desafíos que sabemos que traen las familias, que a veces es una cuestión de darles el espacio y generar ese diálogo constante y ser un espacio, o sea, esto de ser comunidad y una escuela de puertas abiertas, que nosotros lo decimos un montón. Lo primero tiene que ser con las familias, y las familias no saben lo que se comprometen cuando uno les da ese espacio, a todos ser un poquito más vulnerables y decir, bueno, en esto necesito ayuda, desde los docentes, de las familias, desde el equipo. Ahora, vos hablas justamente de esto de la comunidad y del involucramiento que tuvieron por lo menos 50 escuelas el año pasado, tanto nacionales como del exterior, en ir y ver el proyecto de ustedes. Ahora, digo, ¿qué pasa con las autoridades de educación de la provincia de Buenos Aires? ¿Mostraron el interés? Digo, pues son un caso de éxito.
Sí, con el Rotundo, premio y rotundo. nosotros sí. Frente a un tema tan Sí, debatido, claro, ¿no? De por no, eso. no encontrar los caminos para Nos recuperar mandaron algo. saludos todos. Sí. Provincia de Buenos claro. Aires, Buenísimo. Coso Los saludos Nacional. bárbaros. Sería bueno. Recibieron todos los No, árboles. pero Sí. nosotros claramente trabajamos como escuela pública, aunque seamos de gestión privada, por ser una escuela de gestión privada, queremos ser lo más público posible, trabajamos con el Estado, tenemos subvención en la escuela de Tigre, en primario y en secundario, está solicitada y creemos que va a salir pronto la subvención para la nueva escuela y para nivel inicial, o sea que trabajamos ahí, trabajamos con las inspectoras, todos muy orgullosos. Pero sería bueno que emiten las best practice, ¿no? Digo, las buenas prácticas. Siempre está bueno generar red, siempre está bueno poder conversar. Seguro que hay otras escuelas que hacen, y estamos seguros y aprendemos de estas 50 escuelas que han venido, nosotros también nos enriquecemos, llevamos ideas, porque hay cosas que logramos y hay desafíos todo el tiempo, y nuevos, y hay cosas con las que tenemos que todavía seguir potenciando. O sea, esto, siempre decíamos, la mejor escuela del mundo, por ahí nos para en un lugar que lo que le decimos a los chicos es la mejor escuela del mundo porque es la que venís vos, y esto lo generamos entre todos, ¿no? Nosotros cambiamos un poquito eso, y el lema del año pasado era juntos creamos las mejores escuelas para el mundo, ¿no? Queremos generar a los jóvenes, a las comunidades como modelo. que de verdad puedan transformar la Maru, sociedad. una pregunta quizás no grata, ¿no? Pero lo sabemos todos porque lo vemos en los medios y por lo que ocurrió, la violencia ingresó a las escuelas de una forma dura y fuerte. Antes lo veíamos quizás en escuelas de Estados Unidos con mayor frecuencia, pero ahora lo tenemos acá. Sí. ¿Ustedes tuvieron casos de ese tipo o cómo tratan ese tema con la comunidad? Porque en definitiva también el ver lo negativo te puede ayudar para enseñar, ir para el otro lado, ¿no? Totalmente. ¿Tratan el tema directamente con toda la comunidad? Es uno de los ejes fundamentales de entender la calidad educativa y el rol de la escuela es la convivencia, ¿no? La convivencia escolar. Esto lo venimos trabajando muchísimo porque para nosotros hablamos de educación por la paz, y eso lo tenemos atravesado en el currículum, pero también en distintas prácticas. Trabajamos muchísimo con los chicos, por supuesto que hemos tenido casos con familias, con chicos, que siempre son insumos para poder conversar y trabajar, pero con orgullo puedo decir que cada vez menos, ¿no? Como que estamos logrando generar prácticas, acuerdos, tenemos un acuerdo de convivencia con las familias, con los chicos, en muchas instancias con logros muy consistentes que los vemos, ¿no? Haciendo campamentos, trabajos con tutores, espacios de conversación, charlas con familias, como que hay mucha acción de un plan concreto para poder tener resultados en lo que es convivencia, que para nosotros es una de las cosas que evaluamos y que queremos trabajar. Así que lo trabajamos todos los días. Es tema de base, digamos. Es tema de base, creo que a nivel sociedad Totalmente. en general. No, yo te preguntaba, te escucho hablar y tengo una hermana que es la directora general de la institución educativa del Club Atlético Lanús, o sea, jardín primario, secundario y terciario. Ella creó el proyecto y a veces me cuenta cosas, por eso digo que pasamos de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Que los papás vienen con el par de zapatillas a la puerta del colegio, ahí se las pones vos porque el nene no quiere y no le saben decir que no, pegarles un grito, o me tengo que ir porque hubo violencia dentro del aula. Es muy difícil eso, o sea, vos lo estás contando con una pasión y con una alegría que yo me adhiero a eso. Hay días que no estamos tan pero apasionados por eso, y nos frustramos un poquito. También la realidad es esta, ¿no? Es la Biblia y el calefón. Totalmente. Las Terrible. escuelas son ámbitos que están todo el tiempo aprendiendo con los chicos, con los docentes, o sea, hay un tema. Pero sí, claramente, en eso trabajamos y vemos resultados concretos. Ahora, por ejemplo, estamos con una campaña de sin celulares en secundaria, ¿no? ¿Cómo viene eso? Y sorprendentemente viene mucho mejor de lo esperado, como que generamos el modo avión se llama, está todo el cole, y desde el primer día muy trabajado con las familias, y desde el año pasado se viene trabajando con los mismos chicos, con los delegados, con distintas acciones que comprometen a toda la comunidad, que entender que esto es para todos, y la verdad que fue una sorpresa, porque este año que empezaba la implementación, realmente tuvimos mucha adherencia a algunos casos, hay que uno va midiendo y viendo, pero el otro día llegó un mensaje de decir, bueno, la verdad que viene mucho mejor, no hay casi
no hay casi temas de créditos o de cosas para los chicos por este tema del celular, y realmente se ve en la convivencia, que también hace un poco, ¿no? A la violencia, a los ojos, ¿no? Que los chicos se miren a los ojos. Volver a conversar. Sí, totalmente. Malu, ¿y cómo fue la celebración puertas adentro del colegio de este premio? No, fue una fiesta. O sea, hoy lo revivo y es increíble. El día de la ceremonia era a las 6 de la mañana porque era en horario de Inglaterra que lo hacían. Entonces teníamos que estar todos conectados, era todo virtual. Armamos como un aula para que la conexión no nos falle, nos prestaron una antena de Starlink para que no podía fallar nada, y afuera pusimos una pantalla para que entraran todos, porque somos un montón para un aula. Igual el aula estaba explotada, para los que se madrugaban temprano tenían su espacio, y nada, los chicos estaban con todos vestidos de Argentina como si fuese el mundial, y se celebró así, y realmente fue como con mucha alegría, orgullo, también cierta responsabilidad, ¿no? Con ahora esta mención todos nos miran un poquito más, entonces que en eso lo vivimos desde un montón de responsabilidad, de repensarnos, de seguir construyendo estas mejores escuelas para el mundo, y ese día fue una fiesta, y esto de la mejor escuela del mundo está en Las Tunas, ¿no? Ese orgullo de gente que está, de los docentes, del equipo de mantenimiento, de familias, o sea, lloramos todos. ¿Qué decirles? Malu, democracia, el gobierno del pueblo, soberano, y de ahí los mejores. El gobierno de los mejores para el pueblo. Vos debieras ser. Sí. La ministra de Educación, sin duda. Contagiando esto con la claridad que tenés y de comunicarla. No, pero tendrías. Pero de poquito, a veces cambiando tenés todas las condiciones para realmente para romperla. Ojalá tuviéramos unas cuantas como vos, pero nosotros de Pollera Pantalón te candidateamos. Sí. Yo cuento mucho, pero la verdad que deberían conocer a cada una de las directoras de vamos por más. Vengan a conocer la escuela porque les va a llevar a dudas. Sí, me encantaría. Sí. Bueno, Malu, mil gracias y felicitaciones. Realmente un verdadero ejemplo. Gracias a ustedes. Un lujo. Gracias, Malu. Paren, voy a dejar la web porque el que quiera conocer más, sumarse. Necesitamos muchos donantes, muchos colaboradores. Muchos donantes además para abrir una tercera sede, una cuarta y una quinta. No tenemos techo. Hoy nuestro techo son los recursos. Qué bueno. Así que qué bueno que plantees eso en materia educativa, de instituciones educativas. Cada peso más que recibimos crecemos. Tiene que ver con emprendedurismo que vale la pena, con negocios, con industrias, con la parte comercial, retail, pero que alguien hable con semejante pasión de una propuesta educativa que es exitosa y en un entorno y en un medio muy vulnerable, mira. Chapo. Maravilla. Aplaudimos. Bueno, dejo la web. Decí la web, dale. mariaguadalupe.org.ar y es @Fundación María Guadalupe en las redes sociales. Ok, así que busquen. Perfecto. Muchísimas gracias. Súmense. Bueno, vamos a un poquito de música, tanda, y después vamos a tener un invitado de lujo que es Daniel Haddad. Gracias. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Y la verdad que venimos escuchando un programón con tantas mujeres con iniciativa. Realmente. Ya queremos crear una escuela, queremos hacer muchas cosas. De todo. Bueno, pero ahora vamos a darle espacio también, para que no nos digan que solamente le damos espacio a las mujeres. Al maestro. Al maestro, al único. La verdad, a un tipo innovador que ha transformado los medios en la Argentina con muchísimos proyectos personales, que es Daniel Haddad y que nos recibe vía streaming desde Miami. ¿Cómo estás, Daniel? Un gustazo que estés hoy acá en este streaming de Popa. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto de escucharlas y gracias por tus palabras generosas, muy amable. No, pero que es así, digo, la verdad, un tipo que siempre ha innovado en medios. Un verdadero precursor. Además, para poder refrendar esto, no te tocó una fácil, porque, digamos, le estás disputando espacio a los grandes.
O sea, como a los... Por eso sos sos el maestro, Dani. Permitinos que te digamos, que te pongamos ese apodo. Gracias. Porque no es fácil No, yo pisarle creo los que callos a una la de las gente. cosas más atractivas que hicimos en los últimos años fue salir al mundo. Siempre el liderazgo de los medios de noticias en español estuvo en la mano del país de Madrid. Y realmente cuando se nos ocurrió salir de Argentina y abrir Infobae en México, pensábamos que estábamos locos y al poquito tiempo fuimos líderes en México, ¿no? Infobae tiene redacciones propias en Ciudad de México y es un medio mexicano, ahí hecho 100% por mexicanos. Estamos en Bogotá, un medio 100% colombiano, también líder. Estamos en Perú, en Lima, también somos líderes. Acabamos de abrir hace 3 meses en Centroamérica con sede en El Salvador y hace 2 años cometimos la osadía de entrar a España. Y que no es simple, pero bueno, estamos ya en el top 10. Ahora, cuando sumamos todo en la competencia contra el país o contra el mundo, que son 2 potencias, hoy estamos primeros, estamos ya hace un tiempo largo primeros. Pero así como nos llena de orgullo porque lo hacemos todo el management, salvo la CTO que no es argentina, el resto está hecho por managers argentinos y por muchos periodistas argentinos. O sea, por eso, por un lado estamos contentos, por otro lado, el nivel de desafío ya no es contra nuestros competidores tradicionales, es contra algunos monstruos que, a ver, no sé si coinciden, pero así como el capitalismo de alguna manera industrial dio lugar al capitalismo financiero y hace 25 años al capitalismo tecnológico, de alguna manera apareció otra forma de ver el mundo que son ciertos tecnofeudalismos, llamémoslos así, donde hay jugadores como Meta, como Google, como Microsoft, como OpenAI, que son más poderosos que un Estado. Y digo, vamos a simplificarlo. Si tomamos el PBI de Brasil, todo un año, toda la suma de bienes y servicios de Brasil, y queremos comprar con eso Apple, no alcanza. Y si le sumamos el PBI de la Argentina, todo un año, todos los bienes y servicios Brasil más Argentina, tampoco nos alcanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo está cambiando de una manera vertiginosa en cuanto a dónde está el poder, pero también está cambiando notablemente la forma de informarnos. Es decir, hoy yo me pasé toda la tarde en un seminario de Google de inteligencia artificial. Y hace un año no había jóvenes menores de 40 años que usasen la inteligencia artificial para informarse. Hoy ya el 39% de los menores de 40 se informa a través de inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Cuando entran a Google, ver Gemini, por ejemplo, ¿no? O ver Claude. Y ustedes dirán, ¿y cómo compite Infobae contra eso? La verdad no lo sé. Digo, hoy todavía competimos, pero al ritmo que vamos, nos vamos a encontrar con una realidad muy diferente, que es apasionante porque nos desafían todo el tiempo, pero que no sé, me imagino que a los que vivieron en la Revolución Industrial les pasó lo mismo. Por eso aparecieron los ludistas en aquel momento, ¿no? Pero bueno, perdón, no quiero aburrirlos. No, pero en esto que vos decís, Daniel, te digo, ¿cómo te lo imaginás vos? ¿Cómo te imaginás vos en 5 años? Bueno, 5 es mucho. Y te cuento por qué es mucho. Yo seguía ciertas noticias del mundo tecnológico a través de influencers del mundo de la tecnología. Entonces, cada mes había una novedad. Hoy te aseguro que cada día hay 2 o 3 novedades. Todos los días se presentan nuevos instrumentos de inteligencia artificial, ya sea para hacer texto, para hacer video, para hacer cálculo, para programar. Les cuento cosas que pasan acá en Estados Unidos. No sé, X Estudio, el estudio jurídico que lleva todas las cosas de Infobae en New York. Estuve la semana pasada. Y me contaban que ellos se nutrían de estudiantes de Columbia University, graduados con muy buenos promedios, o de abogados que salían de NYU. Me dice, no estamos tomando a nadie principiante. Digo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque lo que destinaríamos esos $5,000, $6,000 mensuales de sueldo inicial para un abogado en New York de corporativo,
Dice, con eso pagamos una licencia de algo que se llama Harrix, que es un programa, un software de inteligencia artificial donde está toda la jurisprudencia de todos los tribunales de todos los estados de Estados Unidos. Y está no solo la jurisprudencia, están todos los códigos y todas las leyes. Y lo que un estudiante junior no se tarda 3 horas en hacer un dictamen, esto lo hacen en 3 minutos. Ahora, frente a eso es muy difícil competir. Por lo tanto, imaginarme cómo va a ser esto en 5 años, no lo sé, pero imagino una sociedad complicada en 5 años. Al final del camino siempre soy optimista. Me imagino, les reitero, que en la Revolución Industrial, el señor que de repente de tejer vio que había telares, se volvió loco. O el día que Edison empezó a cablear la ciudad de New York, el que fabricaba velas, pensó que se acababa todo, y el señor que fabricaba carruajes para que la gente fuese por la Quinta Avenida, cuando vio el primer Forte, también habrá dicho, está todo terminado, y no terminó, el mundo siguió avanzando. Pero sí veo cosas que nunca las vi a esta velocidad. Me da la sensación que el mundo se aceleró de tal forma como nunca en otro momento de la historia pasó. ¿Y eso para vos te lleva a pensar en el poder? O sea, ¿cómo encaja el poder y sus dimensiones en esto a lo que te estás refiriendo con tanta claridad? A ver, si miro yo los índices de democracia en el mundo, tomo 1985 y tomo 2025, es la primera vez en todos esos años que las autocracias superan a las democracias. La pérdida de calidad institucional en muchas democracias importantes del mundo, cada uno imagínese la que le guste, es notable. O sea, sabemos que obviamente la democracia, el primer paso es que el gobierno llegue al poder a través de los votos. Ahora, eso pasa mucho, pero cuando esa gente se sienta en la silla que le toca para gobernar por un periodo limitado, con alternancia, cuando llegan empieza a haber cambios. Digo, miremos, no sé, la Venezuela de Chávez empezó con un movimiento democrático y terminó en una autocracia, es demasiado delicado para decirlo, una dictadura. Y los Ortegas y Murillos en Nicaragua llegaron por los votos, después de ganarle a los conservadores, y miren lo que soy Nicaragua. Pongo 2 ejemplos extremos. En el medio hay grises, pero ¿qué creo? Que esta tecnología, de alguna manera, a ciertos gobiernos autocráticos lo favorece. No creo que la tecnología se haga a propósito para que esa gente se concentre y tenga más poder, pero sí creo que en esto de evitar la intermediación en la comunicación, hay muchos poderosos que ya desconfían, descreen y hasta rechazan algunos la democracia decimonónica tal como la conocimos nosotros, como la conocemos nosotros o como nos gusta a nosotros. Perdón por poner el nosotros, alguna de ustedes me dirá, a mí no me interesa, pero yo creo que puede pasar eso. Yo noto, viendo encuestas, yo veo muchas encuestas todo el tiempo, trato de ver qué piensa sobre todo la gente de menos de 40 años, que es donde ponemos nuestro foco. Y no solo miro Argentina, ni miro solo Estados Unidos, miro casi todo el continente americano. Y ya para muchos jóvenes la democracia no es una necesidad ni es aspiracional. Primero, que lo dan por sentado. Y segundo, cuando no les resuelve los problemas, dice, bueno, el problema es con otra cosa. Hay algunos lugares en Centroamérica donde es más notable verlos que en otros momentos de la historia. Decime, Daniel, ¿no pensás que hay desafíos que van por delante de las herramientas que el presente nos ofrece y que como que hay una inversión de las cuestiones, como que históricamente había un reclamo social, un reclamo de cualquier naturaleza, y frente a ese reclamo aparecían las posibles soluciones, la oferta de soluciones? Y eso llevaba a grandes revoluciones, crisis, sistemas que se sostenían a lo largo del tiempo, si eran eficaces. Ahora pareciera ser, por esto que vos estás planteando, que hay una no respuesta, que como que se esté anticipando
a una necesidad, sino que es a la inversa. Vos hablás de la palabra clave, que es acá, es anticiparse. Y les propongo que pensemos juntos. Nosotros tuvimos elecciones de medio término hace poquitos meses. Y tuvimos elecciones de presidentes o presidenciales hace 2 años y medio. Les propongo, si piensan, si pensamos juntos, ¿en qué momento algún dirigente de los que ganó o de los que perdió habló sobre la inteligencia artificial? Y yo no digo que esto tenga que ser un tema en el que tengamos que comer y hablar de esto, no. Pero a mí me parece que aquellos que guían los destinos de un país tienen que darse cuenta rápidamente que lo que viene es complejo, o al menos más complejo de lo que es hoy. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poquito tiempo, si alguna de ustedes le tenía que recomendar a una amiga que te diga, che, yo quiero estudiar algo, o tengo un amigo que quiere estudiar algo, o tengo un hijo que quiere estudiar algo, yo estoy seguro que hace 2, 3 o 4 años, alguna de ustedes 3 decía, che, sé programador. Digo, las empresas todas necesitan programadores, aprendí a codear, a hacer código. Bueno, el código no tan básico, un código de básico e intermedio, hoy lo hace ChatGPT, o lo hace Copilot de Microsoft, o lo hace Claude de Amazon, o lo hace, no sé, Perplexity, o lo hace Gemini. Y lo hace perfecto, y lo hace rápido, y lo hace gratis. Entonces, y ahí voy a lo que vos decís, Fafi. Durante mucho tiempo las revoluciones fueron producto de la queja de aquellos que habían perdido algo en algún momento de la historia. Harari, en uno de sus últimos libros que escribió, creo que es el penúltimo, se llama 21 consejos para el siglo XXI o algo parecido a eso, dice que las revoluciones las hacían los que estaban desconformes con el sistema, los que estaban marginados del sistema. En cambio las nuevas o las del futuro las van a hacer aquellos que no tienen nada que hacer. Y a mí me da la sensación cuando, no sé, ejemplo chiquito. Yo sé que los ejemplos chiquitos no sirven ni tienen, no son científicos quizás, pero ejemplos cotidianos que tal vez ustedes conocen de amigos, no sé, amigo mío, compañero del colegio secundario, estudio contable medio, 42 personas que trabajan. Trabajan, me equivoqué con el verbo, trabajaban hasta el viernes pasado. Bajó a 20, de repente. ¿Por qué? No, me dice, incorporé herramientas de inteligencia artificial. Obviamente uno no puede decirle, che, y no pensaste, porque si no lo hace él, su competidor lo va a hacer y le va a bajar el precio a los clientes. Digo, estamos frente a ese fenómeno, que me parece, y vuelvo a lo que hablaba Fabiana de anticipación, que no hay anticipación. Digo, el debate hoy es de la Argentina, la agenda de la Argentina. ¿Alguna de ustedes escucha que estemos hablando de esto? No. Digo, ¿cuál es el plan nacional, provincial, municipal? No, debería ser nacional. Pero, ¿dónde estamos formando gente en Artificial Intelligence? Les doy un pequeño ejemplo. Acá en los Estados Unidos, el cargo más difícil de encontrar siempre fue un CEO, el ejecutivo máximo de la compañía. Bueno, eso dejó de serlo. Hoy, si yo tengo que encontrar un CAIO, recuerden estas 4 letras, C-A-I-O, CAIO, que es Chief Artificial Intelligence Officer, es el cargo más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque hay pocos. Porque todavía hay muy pocos lugares donde la gente se forma en ser un CAIO. Que ya no es el CTO. ¿Es el CTO? Sí, pero no tan importante. Ya no es el CEO. ¿Es el CEO? Sí, obviamente, pero no es el más importante. Hoy, en esta revolución cultural, tecnológica, de sabiduría o de conocimiento, lo que se necesita es un CAIO. Daniel, de la misma manera en que vos planteás con total precisión el tema de que no hay nadie que hable sobre un planteo general y colectivo sobre la necesidad de llevar adelante estas enseñanzas, digamos, o todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, convengamos que no solamente desde el sector público, sino desde la dirigencia en general, tampoco hay ningún tipo de reclamo respecto de que estos temas se emerjan o se planteen. Entonces creo que hay una cuestión de
siempre tendemos a levantar el dedo acusador señalando al gobierno de turno, por llamarlo de alguna manera, no práctica, haciendo honor al nombre de este programa que es No me chamulles más, pero la realidad es que no solamente no hay dirigencia política haciendo este planteo, ni enunciándolo, ni mencionándolo, sino que solamente el tema de hablar de educación pareciera ser que hace que mermen los votos. O sea... sí. No es un problema igual, Fafi, que yo hable solo de la Argentina. Esto mismo me pasa cuando lo veo en Colombia. No sé, ahora hay elecciones presidenciales un poquito en Colombia. No es tema de debate. Estuve en las últimas campañas, estuve viendo lo que pasaba en Bolivia, la elección que ganó Rodrigo Paz. Nunca habló de educación. El querido presidente hondureño nuevo, que le dice todo el mundo papi, ¿no? Ganó... No ganó hablando de educación, ganó con un símbolo maravilloso. Si pueden algún día vean en YouTube la campaña que hizo con la racha, que era una cosa que se viralizó en TikTok y ganó la elección. Tipo maravilloso, ya había sido alcalde de Tegucigalpa. Acá en Estados Unidos hace un mes lanzaron un plan nacional de inteligencia artificial. ¿Por qué lo hacen? Porque hay dos grandes jugadores en materia de inteligencia artificial, no hay más. Está Estados Unidos y está China. Europa una vez más demuestra que lo que más le gusta es regular. Están hablando todo el tiempo de regulaciones. Me invitaron a dar una charla hace un mes y medio en Madrid. Yo fui a explicar todo el potencial de la inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación, que es enorme, nunca se vio. Y es absolutamente democrático, porque está en las manos de cualquiera de nosotros, se transforma en un gran productor, cualquiera de nosotros. Con ganas, en muy poquito tiempo, nosotros hacemos mejores videos que los que hace Telefe. Y mejores cortos documentos, si tenemos talento, ¿no? Si tenemos ideas. Vimos el último canal, que un gran canal, pero podemos hacer documentales con una facilidad como nunca fue posible. Y lo peor, miren qué fallido, lo mejor es que todos los días aparece algo nuevo, algo que es todavía más innovador, más sencillo. Entonces, ¿qué veo? Que es un problema mundial, es un problema grande. A mí me da pena porque uno el sentimiento lo tiene puesto en Sudamérica o en la Argentina precisamente, y veo que hay otro problema, que es cómo se forma hoy una persona joven. Cuando le decimos, mirá, tené cuidado qué carrera vas a elegir, porque te vas a pasar 5 años y dentro de 5 años quizás no puedas conseguir trabajo, porque hay ciertas carreras donde la tecnología va a suplantar lo que puede hacer un hombre. Cualquiera de ustedes me puede decir, mira, esto no es la primera vez que pasa. La robótica, de alguna manera, también transformó el trabajo que antes había en las fábricas. O sea, la persona que ponía una tuerca, te pasaba todo el día poniendo tuercas, un día vino una maquinita que hace pss, 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 automáticamente. Ahora, como el trabajo ese no era intelectual, a nosotros no nos preocupó. Hoy, cuando vemos con la velocidad que escribe ChatGPT o Gemini, o con la velocidad que Gemini lee un estudio clínico de 25 páginas y en segundos lo lee y en segundos empieza a escribir a velocidad el diagnóstico, digo, wow, este tipo lee más rápido que yo, mucho más, e interpreta más rápido que yo, mucho más, y tiene todo el conocimiento del mundo adentro. Ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento del mundo. Ahora, pero bueno, Daniel, es para o alegrarse un rato o preocuparse otro. Mira, de cualquier manera, no aplica en tu caso, definitivamente, el suplir condiciones que son inherentes al ser humano para poder construir lo que verdaderamente has hecho, ¿no? Sos un hombre osado, un creador, como que estás permanentemente desafiándote a vos mismo, imagino, para lograr objetivos, y creo que no sé si existe un programa o alguna metodología o algún prompt de inteligencia artificial que pueda suplir condiciones de creatividad como la que vos tenés para haber transformado a Infobae en el medio en el que lo transformaste y en el tiempo en el que lo transformaste, en un mundo que no deja de sorprendernos porque no podemos hacer base en relación con los cambios. ¿Cómo te sentís con eso?
Bueno, por un lado me siento vivo, ¿no? Yo voy a cumplir a fin de año 65 años. Cuando yo tenía 15 años, imaginaba que una persona de 65 años era un sexagenario, ¿no? Total. Viviana, mi esposa, cada vez que escucha en algún medio el sexagenario fue atacado y se enoja, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirte? Yo estoy feliz de que me agarró esta era, ¿no? Porque primero porque todo, de alguna manera, nuestra calidad de vida es superior a la de cualquier humano hace 100 años, ¿no? Cualquiera de nosotros hoy tiene acceso a sistemas de salud y a medicinas que van a hacer que nuestro tiempo en el planeta sea mejor, más largo y mejor, ¿no? Me da la impresión de la velocidad con la que están apareciendo cosas en medicina, es tan rápida como las que están apareciendo en el mundo de la ciencia, de la computadora, ¿no? O de la inteligencia artificial o de la física cuántica. Yo sigo mucho a un influencer que es un médico en Twitter que se llama Eric Topol. Si no lo siguen, se los recomiendo. Donde todos los días saca informes de cosas que solamente aparecieron o en The Lancet o en el Journal Medicine English o como se llama el JAMA, el Journal American Medicine Association. O sea, todos sitios absolutamente reconocidos, papers validados, y impresiona las cosas que están apareciendo. Por eso a nosotros nos tocó vivir una pandemia, una peste, como la humanidad vivió en otros momentos, y en 6 meses había una vacuna, ¿no? O sea, todo lo riesgoso que vemos o que nos hace que estemos más inseguros, también por otro lado decís, bueno, esto no sé, nos va a garantizar que los próximos 20, 25 años tengamos una calidad de vida superior a la que tenemos hoy. Voy a ser disruptiva, Daniel, vergonzosamente. Mi nombre es Marcela Marón, creo que de las tres es a la que menos conoces. Voy a contar una historia que como ya caducó, vale. Yo era compañera de facultad de Viviana. Y cuando ustedes estaban de novios, la venías a buscar a Viviana y la esperabas en el fondo del pasillo y nosotros decíamos, qué antipático este tipo, ¿viste? Ahora entiendo que en realidad ya estabas pensando demasiado, ya tenías en la cabeza muchas cosas por hacer y seguramente no tenías el tiempo de ponerte a saludar a 10 mujeres que estábamos ahí todas juntas. La pregunta es, de ese momento, que como decíamos en la facultad éramos barra 80, ¿no? De los barra 80 de la UCA a hoy, ¿qué sentís que en todo el trayecto de profesional tuyo fue lo mejor y cuál fue tu mejor fracaso? A ver, lo primero te aclaro, no saludaba porque era mucho más tímido de lo que soy hoy, ¿no? Vale. Se lo voy a decir al resto. Soy muy tímido. Con el tiempo aprendí a tomar herramientas para sentirme cómodo charlando, no sé, en un programa como este. Fracasos muchos. La gente tiende a olvidar, ¿viste? Cuando te dicen, no, vos revolucionaste los medios. Bueno, en algunas cosas fue bien y en otras fueron absolutamente desastrosas. Lo que sí te cuento es quizás la parte de mi carrera que más sufrí. Yo venía muy bien, había creado Radio 10 y la había puesto número 1 en el ranking y había puesto al aire Mega cuando el rock nacional estaba oculto y hicimos de Mega en 3 meses la radio número 1 de la Argentina, dándole mucho trabajo a la gente que hacía música en nuestro país. Y se me ocurrió en julio del 2022 comprar Canal 9. Y lo compré a libro cerrado. Era un momento dramático en la Argentina donde las empresas querían irse de Argentina. Y Telefónica tenía 2 canales de televisión, uno Telefe y el otro Canal 9, y había que vender uno. Lo vendía prácticamente por nada. Lo vendía prácticamente por la deuda. Y como no hubo tiempo para un due diligence, yo confié en el CEO de Telefe de aquel momento, que me dijo que la deuda eran $14 millones. Les cuento otra infidencia. Yo nunca, hasta ese momento, estamos hablando del 2002, yo soy del 61, tenía 41 años, 41 años, nunca había tomado alcohol. Era un aburrido, era más aburrido que hoy. Ahora descubrí el vodka. Ahora te gusta, bien. Ahora el gin tonic es una bebida que me acompaña. Socialmente. Bueno, un día viene uno de mis mejores amigos que había dejado una empresa importante para venir a trabajar conmigo. Me dice, che, Dani, estamos en problemas. Me parece no son 14 millones los que hoy debemos.
¿Cómo que no son 14? Mira, dice, yo en 2 meses conté como 30. No, ¿cómo voy a deber el doble? Bueno, les voy a resumir el cuento. Nos concursamos y alguna de ustedes, Fafi, sos abogada. Sí. El artículo creo que es el 36, la presentación que se hace en todos los acreedores para saber cuánto debe realmente la compañía. La verificación. Se presentaron, la verificación de créditos, exactamente. Bueno, se presentaron humanos por $63 millones. Entonces, esa noche, Vivi dice que desde ese día dejé de reír. Yo reía mucho. Y esa noche me fui a dormir tomando vodka. Nunca había probado alcohol y pasé directamente de 0 a 42 grados de alcohol. Es para una serie de Netflix lo tuyo. Sí. Realmente. No. Y fueron 3 o 4 años hasta sacar la compañía del concurso y poder venderla, que yo no dormía. Ese fue un fracaso importante. Después, económicamente fue un éxito, porque compré por X y vendí por X por 12. Si lo medimos así, fue un éxito. En mi vida profesional me aburrió mucho el Canal 9. Lo más divertido que me pasó fue en ese momento llevarlo a Tinelli, que estaba en Telefe, lo llevé a Canal 9. Pero ahí me puse a hacer lo que más me gustaba, que eran noticias, y vendí, y al rato me puse a construir un canal de noticias como C5N, que fue un canal que hizo, no sé, un ruido tecnológico enorme, ¿no? Pero ¿sabes qué siento? Que en Argentina le tenemos mucho miedo a la palabra fracaso. Y en cualquier carrera, el fracaso es una puerta por la que tenés que pasar siempre, ¿no? Después lo que viene puede ser otro fracaso o tal vez el éxito. Pero es raro aquel que llega de repente de 0 a éxito, ¿no? Por eso es bueno que los contemos, que se cuenten, y que los exitosos como vos también lo cuenten, porque es el ejemplo para los que vienen, ¿no? Te mereces este presente, Daniela Haddad. Sí. Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un placerazo. Muchísimas gracias. Son muy generosas. Gracias por este tiempo. Gracias, Daniela. Un abrazo, chao. gracias. Bueno, estábamos escuchando a Daniela Haddad aquí en el streaming de Popa y vamos ya a una tanda, ¿sí? Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Écrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Schatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa.
estamos escuchando un fragmento de un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hoy venimos justamente hablando un montón de educación, de inclusión, y justo esta semana el Teatro Colón, junto con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Convivencia Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presenta Comunas al Colón. Esta iniciativa que abre las puertas del Teatro Colón de forma gratuita a quienes habitan los barrios de la ciudad, con lo mejor de la música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, como están escuchando en este momento de fondo, y al mismo tiempo brinda a sus vecinos la posibilidad de conocer la principal casa teatral de la Argentina, esa que nos da tanto orgullo, porque mundialmente es admirada por su historia, por su arquitectura y por su actualidad. Bueno, y seguimos aquí en No Me Chamulles Más. Hoy la verdad tenemos un programón, Fafi, con unas invitadas y unos invitados de lujo, recién hablando con Daniela Haddad desde Miami y ahora con estas dos genias que nos están acompañando, que son Kerry McDonald, directora del proyecto del barrio El Cauce para personas neurodivergentes, que está en plena construcción y que nos van a contar un poco de esto, y acompañada por Nanu, lo dije bien, Nanu Casano. Exacto. Bien por nosotras. Bueno, gracias antes que nada por acompañarnos en este streaming de Popa, de Pollera Pantalón, de esta red de mujeres que tratamos de dar visibilidad y un espacio a todas aquellas que quizás no lo tengan tanto y que a nosotras nos parece y nos merece nuestra atención, y sobre todo una nota que también tiene como centro a la educación y a la inclusión, Fafi. Así es. La verdad que es un lujo para nosotras tenerlas acá. Como bien dijo Alejandra, intentamos por todos los medios, desde Pollera Pantalón, en tratar de pegar el nombre con la cara y hacerlo visible de aquellas personas, en este caso la parte pollera de Pollera Pantalón, que le transforman la vida a las personas, a la sociedad, en distintas medidas, y que la gente no las puede identificar. Entonces, tenerlas acá con nosotros y mostrar que hay vida, que hay impulso, que hay alma, que hay interés, que hay esfuerzo, mucha garra, es importantísimo, con lo cual ustedes realmente nos honran con la presencia, de verdad, no es una frase hecha. ¿Por qué no nos cuentan qué es el Cauce? Bueno, el Cauce es una comunidad de vida compartida. Ahí está, genial. Es un espacio donde personas con y sin discapacidad viven juntas, y es un lugar donde la vida se comparte, justamente trabajando, celebrando, y en esa vida cotidiana es donde vamos aprendiendo junto al otro, ¿sí? Muchas veces nos cuesta explicar qué es el Cauce, porque realmente es un paradigma nuevo, ¿no? Es salir de lo que es conocido como institución o como centro de día o como centro terapéutico, y en realidad esto es más una forma de vivir juntos, un lugar donde, un poco como lo que impulsan ustedes, poder desarrollar nuestro máximo potencial, ¿no? A mí me gusta enfatizar que en el Cauce lo importante no es lo que a cada uno le falta, sino lo que cada uno tiene. ¿Qué tenemos cada uno para aportar? ¿Sí? Y qué le podemos dar al otro que necesita. Y en el Cauce trabajamos no para el otro, sino con el otro. Y en ese trabajar y compartir con el otro vamos aprendiendo y nos vamos desarrollando. Es un formato, el Cauce, que posibilita la vida independiente de las personas con discapacidad. Y es un poco esta mirada de mirar a la persona como el valor único que tiene, ¿no? En su esencia, más allá de sus capacidades internas o de sus aspectos externos, que a veces nos quedamos en esos prejuicios, ¿no? Cuando inició todo este proyecto, un poco la inquietud era cómo dar una forma diferente a esta persona, ¿no? que vino a este mundo, y cómo esa persona también tiene que tener su propio proyecto de vida, cuál es el sentido de vida para él, cómo ir escuchando eso y poniéndose en sintonía con esa persona.
Y muchas veces nos preguntan si hay terapias en el cauce o qué tipo de terapias hay, porque venimos desde ese paradigma, como digo yo. Y acá un poco la idea es que no hay terapias, pero que si uno puede sintonizar con los ritmos, con los tiempos, con las modalidades de cada joven, de cada persona, y generar un contexto donde eso se respete, eso termina siendo terapéutico en sí. Entonces eso es un poco lo que buscamos en el cauce. Y otra cosa importante para cerrar un poquito esta idea, es algo esencial, que es trabajar con uno mismo, ¿no? En este tipo de proyectos, el trabajo personal con uno mismo, de crecimiento personal, es clave para poder relacionarnos con el otro, que por supuesto uno ahí también crece y se transforma, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito así, en una especie de síntesis, lo que es el cauce. ¿Cómo empezaron a andar? ¿Cómo le dieron vida a esto? ¿Cómo pusieron, Nanu, las piezas que mencionás, que en cada una en sí misma tiene un valor? ¿Cómo hicieron para juntar todos estos elementos y para que el cauce cobrara vida? Claro. Bueno, en principio, como empezó con un sueño de Nanu, así, se puede hablar por vos. Nanu tiene 4 hijos, el segundo de ellos tiene una discapacidad, y cuando se acercó a la adolescencia, empezó a pensar qué va a hacer de su vida, qué proyecto de vida va a poder armar, ¿no? Y ese cómo sí, de ir desde una integración y una terapia y de acá para allá, no veía el futuro. Y empezó con un proyecto muy personal, con un grupo de terapeutas, con el psiquiatra de segundo, empezaron a armar algo en un campo de la familia para segundo. Y cuando empezó a tomar forma y empezaron a ver como progreso en la vida de Según, pensaban lo que falta es comunidad, y empezaron a abrir. Y en ese abrir encontraron ese modelo de comunidades Camp Hill, que si bien es novedoso acá en Argentina, tiene 80 años de historia en el mundo, y estamos ahora estrechamente vinculados con la red de comunidades Camp Hill en Norteamérica, que hay unos 15 comunidades que funcionan así. Entonces hay todo un formato, si bien nosotros tenemos que armar la impronta argentina de cómo toma forma ese tipo de comunidad de convivencia acá, tenemos como mucha información que nos ayuda con los pasos a seguir, personas que nos asesoran, y mucha gente formada en lo que es la terapia social, que es una disciplina terapéutica que ya sale de ese tipo de esa forma de vivir, de que la vida puede ser terapéutica si adaptamos los ritmos y los espacios para que sean más accesibles. Así, en muchos casos el mundo está pidiendo con la inclusión que las personas que ya tienen bastantes desafíos se adaptan a lo que el mundo ofrece. Y la propuesta acá es un poco más adaptar el contexto para que más personas puedan encontrar su propósito ahí en comunidad. Ese es el gran cambio, me parece, ¿no? Y Sí. es la forma en que antes se veían estos temas, y los que ustedes y por suerte también otras organizaciones que piensan en la inclusión desde otro lugar, ¿no? Absolutamente. ¿Cuántas personas forman el cauce hoy? Bueno, es un proyecto en construcción. Lo que podemos compartir es que contamos con 30 hectáreas en la municipalidad de Escobar, donde estamos desarrollando el proyecto. Así que en este momento tenemos un Zoom, tenemos algunos espacios donde la gente puede pernoctar, y estamos construyendo la primera casa de convivencia. Así que esperamos en 2027 estar inaugurando la primera vivienda, pero por ahora estamos haciendo actividades y pernoctes, campamentos, involucrando cada más a más adultos que quieren como experimentar esa posibilidad de vida futura. Una vez por semana hay un grupo de unos 15 personas que pasan la noche, así que salen de un centro de día, pasan la noche, cocinan juntos, comparten un momento social,
el día siguiente vuelven a sus casas o al centro de día. Una vez por mes hay un campamento de 2 o 3 noches. En el verano hicimos una convivencia de 10 días, que hicieran salidas, que fueran a Malva Puertos, fueran a Temaiken, fueran a la reserva Otamendi, así. Entonces en este momento estamos como en la pre-residencial, como en esa etapa. Y hemos tenido como varios encuentros así también abiertos al público, que suelen venir de 80, 50, 150, 200 personas para ir conociendo el lugar con interés, pero así, bueno, probando, tratando de entender de qué se trata, porque es algo diferente, ¿no? Sale de salud, sale de educación y es una propuesta de vida. No. Es que la vida en general está armada desde lo que se conoce como neurotípicos, ¿no? Y cuando hablamos de esto decimos, no sé por qué me viene a la mente la canción de Lito Nevia: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Entonces en esta suerte de, bueno, ¿quién arma las cosas para quién? O cuál es el tiempo real y quién se inserta en la vida de quién, uno dice, bueno, hay una gran mayoría que piensa de una manera, que tiene tiempos y ritmos en un sentido, y si no hubiera propuestas como las de ustedes sería como muy injusto soltarle la mano a seres humanos que lo único que tienen de distinto es otros tiempos, otra mirada, o que ven un color diferente, que tienen una condición distinta al resto, ni mejor ni peor, a la que hay que darle cabida. Así que bueno, gracias por esto, por lo que significa para todos, ¿no? Hay personas que tienen el coraje, la valentía y la mirada de poder pensar en respuestas para el conjunto y desde el conjunto, pero con una mirada y una actitud verdaderamente inclusiva. Si ustedes tuvieran que decir qué hace falta o qué debiera esperar alguien que se acerca al cauce, quien se acerca al cauce piensa encontrar futuro para, como le pasó a Nanu en su momento, piensa en el futuro que puede lograr, piensa en un presente. ¿Qué encuentran ustedes como común denominador de lo que la gente siente cuando pone su primer pie en el cauce? ¿Se asusta, le da temor, se frustran, se alegran? En general hay como una gran atracción a lo que es el cauce. La gente que se acerca se va como muy inspirada y esperanzada. Y por supuesto que también está esta cuestión de que al ser algo tan distinto y novedoso, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? De tratar de terminar de entender de qué se trata. Creo que tiene que ver, Fafi, con lo que vos decís, ¿no? Cómo podemos cada vez más como seres humanos, valga la redundancia, convertirnos en más humanos, de poder conectar con la esencia del otro, ¿no? Más allá de las limitaciones externas, como decís vos, o de los tiempos o modalidades y ritmos, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Me parece que cuando podemos reconocer el valor de cada persona, podemos aprender no solamente respetar el tiempo del otro, sino incluso aprender del otro. A mí, en mi caso personal, mi hijo realmente, te diría que me enseña un montón, para no medir quién más y quién menos, pero es un gran maestro, ¿no? Y cada vez que voy al cauce es poner un pie ahí y decirme llena de un montón de cosas y de aprendizajes. Solo falta a veces parar y conectar. Entonces, para ir de vuelta un poquito hacia tu pregunta, creo que la gente se va muy aliviada también, ¿no? Sobre todo padres que estamos buscando respuestas para nuestros hijos o hermanos, para un futuro cuando nosotros no estemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? En definitiva, queremos que vivan como viven en la familia, ¿no? Rodeados de amor y de cuidado genuino. Y bueno, y eso es lo que encontrás en el cauce. Un lugar donde las personas pueden desarrollar su proyecto de vida, tener un trabajo genuino, no es un como sí, ¿no? Con lo cual, yo por lo menos desde que estamos en Escobar, es algo que lo experimentamos en cada celebración, en cada encuentro que hacemos. La gente muy agradecida. Y tenemos, como decimos siempre, esta intención
de tratar de ser cada vez más claras y más específicas en la medida de lo que lo podemos, porque digamos, nunca hicimos algo parecido ni similar y no nos dedicamos a la comunicación, pero sí desde lo que vibramos en el corazón tratar de transmitir con mayor claridad para que la gente se pueda ir con respuestas. Bueno, pero si tratabas, te juro que lo lograste, te aseguro que lo lograste, porque verdad, fue pura claridad, muy concreta y emocionalidad, y es lo que creo importa. Y si empezamos a meterle un poco de manija a la gente para que se acerque, para que participe, para que mire, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace cualquiera de las personas que nos está viendo para decir, bueno, yo arremeto y le voy a poner una ficha al cauce? Bueno, mira, hay muchas maneras de acercarse y no solo colaborar, participar y conocer. O sea, desde ya venir a conocer el cauce. Estamos organizando este año visitas guiadas para poder recorrer el predio y escuchar qué es lo que estamos haciendo allí y qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Pero se pueden, tenemos un mail, info@elcauce.org, y también, por supuesto, nuestra página de Instagram, pueden entrar ahí a Respirar Comunidad. Ahí se pueden enterar no solamente de lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer, sino de qué manera participar. Donaciones, voluntariados, acompañar jóvenes, en fin, según donde cada uno resuene, porque esa es la idea, ¿no? Que se puedan acercar desde donde uno cree justamente que pueda aportar algo. Así que todo bienvenido. Todo bienvenido, sí, apoyo profesional del talento que uno tiene. Sí, acercarte a una fiesta y colaborar en el jardín, bueno, lo que sea. Todo es bien recibido. Todo bien recibido. Bueno, sí, y nosotras sí. La verdad es que les agradecemos mucho por haberse venido hasta acá. Estamos muy contentas de que hayan participado del streaming de Popa, y bueno, y agradecerles por esto que están haciendo, realmente, porque vos lo dijiste clarísimo casi al final. Darle tranquilidad a esos padres, viste, que es tan importante para el día después, ¿no? Así que buenísimo, mil gracias. Escuchamos un poco. Y qué buena la energía que fluyó acá. La tecnología resuelve algunas cosas, pero no todas. Pero te priva de las cosas que fluyen en un espacio cuando uno lo comparte. Gracias. Y eso fue maravilloso. Así que gracias. Gracias a ustedes también. A ustedes Muchas gracias. Ya volvemos. Y como nos dijo Santiago Kovatlov en uno de nuestros primeros programas, que fue realmente, bueno, terminó y yo dije, bueno, esto es apocalíptico, ¿no? Sí. Quieren que un filósofo le preguntaba a otro, no me acuerdo con exactitud cómo fue, Marce, vos te debes acordar, que la pregunta fue, bueno, pero ¿cómo hacer para, frente a tantas respuestas o preguntas que nos hacemos filosóficamente, cómo podemos pensar que el hombre termine con las guerras y la violencia? Y la respuesta fue, mata al hombre. Sí. O sea que la violencia, la guerra, es inherente a la condición humana. Y lo premonitorio de ese primer programa, donde todavía la guerra no había empezado, y yo, mis respetos a Kovadov, que le discutía que su planteo era demasiado terminante, triste y dramático, que claro la tuvo, ¿no? Porque nosotras quedamos un poco choqueadas en nuestro primer programa, queríamos que sea pum para arriba, y de repente fui la impertinente que le discutió a un filósofo, pero ahora digo, qué genio, ¿no? Qué genio. Gracias, Kovadov, y perdón. Pero de alguna manera estamos alineadas con la propuesta de nuestro programa, ¿no? Totalmente. O sea, creo que nosotras somos las primeras que vendemos, entre comillas, esta actitud y aptitud que pretendemos de que no nos chamullen más, en ningún sentido. Totalmente. Ni en relación con el mundo, ni en relación a nuestra vida local. Es así. Pero vayamos con el cantito, decir cómo se llama la canción así, Fafi, le pone. Yo creo que vos tenés que cantar. Claro. O sea, ¿cómo se llama el programa? No me chamulles más. ¡Guau! Con coro de fondo. Imaginar. No me chamulles más, que sigue transitando todos los martes de 18 a 20, donde tratamos cada martes de mostrar distintas verdades, ¿no? Qué programón igual hoy, ¿eh? Sí, qué un poco el sentido originario de Pollera Pantalón, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, no nos queremos sentar a esperar a que nos mastiquen y nos procesen la información y las ideas y el mundo y para dónde va y los líderes. Salgamos nosotras a buscar y entender de primera mano.
Y creo que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Total, absolutamente. De absoluta caradura, ¿no? Pero yo me acuerdo, mi primer misión con Popa fue ahora, la última, ¿no? Francia. Y yo me acuerdo que en un momento vos le dijiste a una de las personas que nos recibió, ya no recuerdo cuál, pero no importa, estábamos en un lugar espectacular, que nosotros venimos acá con nuestros propios recursos, nadie nos banca este viaje. Y nos miraron como estos bichos raros, porque realmente lo somos, ¿no? Así es. Porque somos mujeres que queremos ver la realidad con nuestros propios ojos y acá la queremos escuchar con nuestros propios oídos, de alguna manera, Así ¿no? es, y en más de una oportunidad, o sea, no solo lo que vos escuchaste en París, sino que provocó una enorme sorpresa en Finlandia, el tema de que, bueno, más allá de que ellos tienen una mirada diferente en relación con lo que significa promover, porque, bueno, hay una gran participación del sector público en la responsabilidad y en la construcción de la vida social, el impacto que provoca el tema de que haya personas que no solamente financian materialmente estas búsquedas que nosotras hacemos desde Argentina, sino que además estemos regalándonos y regalando lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Total. Nosotros, aparte de pagar, de no estar subvencionadas, de pagar cuesta, viste, todas tenemos una parte de lagarto en el bolsillo, en una parte, porque bueno, nos ha costado en mayor o menor medida, el 100% de nosotras ha remado un montón para llegar a este lugar y este espacio. Y entonces esta actitud de pagar, de afrontar, de no vivir de lo público y además de tener como una visión de que no es que estamos invirtiendo en algo que necesariamente nos va a dar una utilidad monetaria porque fuimos a encarar un negocio concretamente, sino a crecer internamente. Y mostrar que se puede. Y se puede. Y se puede. Totalmente. Y hoy todos los entrevistados mostraron que se puede. Totalmente. Gracias por haber estado del otro lado y no me chamulles más. No me chamulles más. Ay, de vuelta. Hasta el martes próximo. No me chamulles más. No me chamulles más.